Cuenca Radio. Escucha las voces que dan vida a nuestra comunidad. Somos el espacio donde la información, el entretenimiento y la cultura se juntan. ¿Qué tal, amigos de Cuenca Radio Universitaria? Disfruta de novedosos contenidos hechos por y para estudiantes. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Cuenca Radio, el conocimiento en sintonía. ¿Qué tal, amigos de Cuenca Radio, oyentes y seguidores de nuestras redes oficiales en Facebook, Instagram y TikTok? El día de hoy nos encontramos en la previa de una presentación de un libro. Vamos a hablar sobre un libro interesante, sobre un libro que recoge el trabajo de muchas mujeres que fueron y que siguen siendo un modelo a seguir. Pero para este libro me encuentro con dos de las tres coautoras de este libro. En primer lugar, me encuentro con la doctora Doris Solís Carrión, reconocida activista, primera vicealcaldesa de Cuenca y líder de la incidencia política que institucionalizó el enfoque de género en nuestra ciudad con el Plan de Igualdad de Oportunidades. Junto a ella está la doctora Gioconda Vanegas Sotomayor, militante y académica que no solo coescribió esta historia, sino que es una protagonista clave y la custodia del archivo histórico que dio origen a este libro. Enlazando las luchas desde el movimiento del 8 de marzo hasta la actualidad. Y hoy conversamos sobre cómo la memoria histórica se construye como una herramienta política. Y vamos a hablar sobre este libro precisamente que recoge la historia de 50 años de lucha, de más de 50 años de lucha. Y para esto vamos a empezar un poco por el título de este libro, que es Abrir ventanas y derribar muros. Esta es una metáfora poderosa, abrir ventanas y derribar muros. Personalmente, para ustedes, ¿qué significa esta frase y cómo se aplica al trabajo de las mujeres en el Azuay y a lo largo de los últimos 50 años? Muchas gracias en primer lugar por la entrevista y enhorabuena de poder tener esta conversación con la radio de nuestra universidad, la Universidad de Cuenca. Efectivamente, esa es una frase que dice una de las autoras consultadas para elaborar nuestro libro y que tiene mucha fuerza, como usted bien lo señala, porque abrir ventanas significa que la mujer estaba confinada al mundo privado, un mundo que invisibilizaba el rico aporte que la mujer da desde siempre a la sociedad, ¿no? Y derribar muros también nos denuncia que hay muchos obstáculos, incluso ahora, que impiden una participación igualitaria de las mujeres. Pero todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia es justamente tratar de abrir esas ventanas y de derribar esos muros para alcanzar la plena igualdad de oportunidades. Y entonces nos pareció un título apropiado porque lo que hacemos es una primera parte de revisión histórica de cómo desde las sociedades originarias, la colonia, la independencia, hay mujeres heroicas, mujeres muy importantes, pero que la historia oficial, la historia escrita desde el poder y desde lo público, no las recoge, ¿no? Porque la historia de las mujeres es una historia muchas veces subterránea, escrita desde la cotidianidad, escrita de otra manera, conservada en registros orales, conservada en cartas, conservada en fuentes que no necesariamente ha consultado la historia oficial. Entonces, con eso queremos contribuir para visibilizar el papel importante y específico que las mujeres hemos tenido a lo largo de nuestra historia y luego nos concentramos en los últimos 50 años de organización de las mujeres en el Azuay a partir de el material del fondo documental que mi compañera Gioconda Vanegas Sotomayor compiló, resguardó, porque una parte, por supuesto, de este fondo es de las organizaciones y otra parte de su archivo personal, y lo donó a la universidad. La universidad, a través de la Biblioteca General, acopió, digitalizó, y eso ha permitido que podamos trabajar el libro. Y para usted, doctora Gioconda Vanegas, ¿qué significa esta frase de abrir ventanas y derribar muros? Bueno, esta frase, abrir ventanas y derribar muros, considero que ha sido nuestra propia vida, en que hemos caminado siempre abriendo
nuevos rumbos y, y caminos para todas las generaciones, empezando de que yo soy militante del Partido Comunista por 57 años. Yo me eduqué en ese entonces en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde ya pude tener una concepción más amplia, ¿no es cierto?, del papel de la mujer dentro de la sociedad. No puedo decir de que en ese entonces había una igualdad total dentro de la sociedad soviética entre hombres y mujeres, pero sí la situación de la mujer era totalmente diferente a la que teníamos en nuestros países latinoamericanos y concretamente en el Ecuador. Todo eso me fue dando muchísimo, una visión, una práctica diferente cuando regresé a mi país, al Ecuador, y entonces la única militancia que yo he tenido en mi vida es con el trabajo de las mujeres. Y además abriendo caminos, porque si es verdad, vengo del Partido Comunista del Ecuador, pero sin embargo, personalmente yo nunca tuve directrices concretas como para trabajar en este campo, sino que fuimos las mujeres las que tuvimos con mucha dificultad ir construyendo nuestro camino para conseguir una igualdad y el reconocimiento que debemos tener dentro de nuestra sociedad. Frente a esto, yo quisiera detener un momentito y agradecer muchísimo a la doctora María Augusta Hermida, primera mujer rectora de la Universidad de Cuenca, porque ella fue la que al presentar la documentación que se entregó a la universidad, fue la que propuso el que podamos escribir este libro y mi reconocimiento. Lo mismo a la doctora María Ángeles Martínez, que es la que dirige la editorial aquí en la universidad, como también a la directora de la biblioteca de nuestra universidad, Rocío Salgado y Jacqueline León, que han sido realmente las que han ido elaborando un Rocío poco. Campoverde. Jacqueline León. Bueno, han ido elaborando con mucha responsabilidad todo este fondo para que pueda ser una fuente de investigación no solamente para Cuenca, sino para el Ecuador y en general está abierto para Latinoamérica y el mundo. Sí, sí, y eso estamos viendo que, como comentaron hace un rato, el libro está basado en archivo histórico, en vivencias, en entrevistas, en relatos. Entonces, para usted que fue la que custodió todo este archivo desde hace tiempo, ¿por qué es importante y crucial basar este libro en testimonios y la tradición oral de las mujeres, más allá de los archivos que se les dice, que se les conoce como oficiales? Para mí el archivo ha sido como una hoja de vida, Ujú, o sea, y por ello mi cariño, mi responsabilidad de tener este archivo en donde se evidencie mediante documentos toda nuestra lucha. ujú, Pero no solamente ha sido la lucha que nosotros tuvimos, iniciamos concretamente aquí en Cuenca con el 8 de marzo, ujú, sino también extendimos toda esta lucha con mujeres y con hombres, ajá, indudablemente que vivían una dictadura, por ejemplo, en Centroamérica, en Nicaragua, en Panamá y especialmente en los países del Cono Sur, en donde pudimos tener lazos de comunicación y al mismo tiempo este frente, además, fue el que reunió a muchos sectores de la sociedad cuencana, ujú, ¿no? Y se sumaron
en contra del somocismo y de todos los dictadores nefastos del Cono Sur y más. Ujú. Sí, es muy importante, digamos, conocer esa parte de la lucha, porque los archivos oficiales pueden ser por las dictaduras mismo, muchos archivos fueron borrados, fueron cambiados, entonces el archivo vendría a ser una parte de un poco de la verdad, La memoria también. la Así memoria es. de la vida de estas mujeres y de lo que lucharon. Pero, vuelta a esto, digamos, ahora vámonos a un poco a la parte política, con usted, doctora Doris. Como primera vicealcaldesa de Cuenca, usted lideró la creación del primer plan de igualdad de oportunidades y el Cabildo para las mujeres. ¿Cuál fue el mayor muro político o social que tuvo que derribar para lograr que el municipio implementara una política de género? Ujú, Bien, creo que es importante lo que usted señala y antes de ujú, referirme a ello, justamente el libro quiere contribuir ujú, a mostrar ese hilo continuo en la lucha de las mujeres. Antes de nosotras están las que conquistaron el derecho al voto, porque sin el derecho al voto no estuviéramos en la ujú, política. Hablamos de Matilde Hidalgo de Procel y de todas las sufragistas. Y antes de nosotros, Nela Martínez, Dolores Cacuango, mujeres importantísimas que van abriendo estos caminos para todas nosotras. claro. Pero en la independencia, Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, etcétera. Entonces, para las nuevas generaciones de activistas y en general de hombres y mujeres en la sociedad, nuestra pequeña contribución en el libro, porque hacemos solo una etapa y un tema, la organización, pero hay Ujú, muchos otros hilos ujú, de investigación, lo que quiere demostrar es que es importante conocer ese hilo que nos liga a nuestras predecesoras, que la lucha de las mujeres no empieza ayer ni ahora, que la lucha de las mujeres tiene una cantidad de esfuerzos, de protagonistas, de historias atrás de nosotros que han abierto estos caminos. Uno de esos caminos fue, como usted bien señala, el primer plan de igualdad de oportunidades que planteaba un conjunto de políticas públicas en la ciudad, lo cual más adelante nos valió el reconocimiento de Naciones Unidas como la ciudad de la equidad, ¿no? En ese momento, en el año 2000, efectivamente la alcaldía del arquitecto Fernando Cordero, porque propusimos unas políticas públicas en todos los campos, no solo en lo social, no solo en acción social que lleva la esposa del alcalde en este esquema tan ujú, tradicional, sino en los temas de trabajo, en los temas incluso de infraestructura, en las políticas en general que tiene el municipio. Ahí planteamos, por ejemplo, medidas de apoyo, de acción afirmativa para las mujeres jefas de hogar en cuanto al pago de los impuestos locales, a las tarifas de los servicios, etcétera. Es decir, se abrió un campo muy interesante de pensar qué es lo que específicamente requerimos las mujeres. ujú, Y puedo decir que en ese momento tuvimos el apoyo del alcalde de ese tiempo, el arquitecto Cordero, pero había muchas resistencias en base a los estereotipos. Creo que la resistencia más dura de romper es los estereotipos culturales, es decir, este campo no es para las mujeres, este campo no les corresponde intervenir, etcétera. A partir de ahí, fíjese cuánto hemos caminado. Hoy las vicealcaldías tienen que ser de mujeres y el alcalde es hombre por ley. Hemos conquistado muchísimo, ahora ya no se discute, pero eso tuvo una lucha muy importante. Inclusive en el momento de mi designación hubo un sector de concejales y un sector de la ciudad que se opuso sin razón alguna, ¿no? ujú. Simplemente por las resistencias culturales, por los estereotipos discriminatorios de género que creen que las mujeres estamos hechas solo para el mundo privado y que no podemos conquistar todos aquellos otros espacios en los que nuestras capacidades puedan permitirnos, ¿no? Ujú. Sí, y eso es una cosa, es un dato muy importante. Aclarar el tema de que la lucha no es solamente de hoy. La lucha no es Así es. únicamente de que AVE empezó la lucha, empezó a hacer. Ahora es que se haga un poco más visible, es una cosa muy diferente a que la lucha no hubiese estado ahí. Pero en este sentido, digamos, eh,
el libro surge como una parte para apoyar un poco y visibilizar un poco más esta lucha con todas esas bases. ¿Cuál es otro fin que tienen con este libro, de este libro? Bueno, también es dar la Ujú, voz a las protagonistas de esa época, que por suerte muchas están con nosotros. Me refiero, por ejemplo, a las compañeras del 8 de marzo, más o menos contemporáneas o ujú, mayores a Yoconda, que iniciaron la primera organización política de mujeres en torno a lo que fue la primera conferencia internacional de Naciones Unidas para las mujeres. Fíjese que en el año 1975 en México la ONU organiza una primera conferencia mundial para tratar la temática de las mujeres, ¿no? Y en torno a eso se movilizan y se construyen organizaciones y en nuestro caso el 8 de marzo. Las protagonistas de esa época de 80, 90 años están aún entre nosotras, muchas de ellas, y decíamos, es nuestra obligación darles voz a estas protagonistas. Luego viene la etapa del Frente Amplio de Mujeres y luego los actuales feminismos, la Red de Mujeres, la coalición, el ecofeminismo y todas las corrientes diversas que este rato confluyen en luchar, digamos, por la igualdad de oportunidades, pero con otras causas, con ujú, otras vertientes, ¿no? Entonces, esta es otro objetivo, el poder dar la voz a las protagonistas, el poder legar a las nuevas generaciones esta mirada de proceso, esta mirada de la herencia con la cual venimos, ¿no? Ahora es muy fácil ir y votar. Piense usted que a comienzos del siglo XX las mujeres simplemente no estaban autorizadas para votar y es doña Matilde que se presenta y dice, bueno, ¿por qué? ¿Dónde está la ujú, prohibición de que las mujeres votemos? ¿No? Como en nuestro país hasta el año 79 las mujeres analfabetas no podían votar, ni hombres ni mujeres analfabetos. Fíjese que una gran cantidad de nuestra población rural en condición de analfabetismo no tenía este derecho básico de la ciudadanía. Todo eso hemos tenido que superar y dejar ujú. atrás. Entre las protagonistas está, por ejemplo, Soledad Estrella, Cecil Durán y otra de sus compañeras ya no está entre nosotros, Piedad Moscoso, pero las tres fueron pioneras del primer consultorio médico popular que se ocupó de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Hoy esos derechos están reconocidos incluso constitucionalmente, pero hace 50 años no se hablaba de ello, Era ¿no? mal visto. Era mal visto y menos había servicios públicos de salud para tratar la salud reproductiva Ujú, de las mujeres. Estas compañeras son pioneras en haber empezado ujú. justamente a romper esos tabús y a tratar la salud reproductiva de las mujeres. Y como ello, muchos otros elementos que Ujú. ya no voy a anticipar para que puedan leer el libro y buscarlo. Decir que el libro va a estar en la versión digital ampliamente difundida por nuestra universidad, así Ok, que chévere. invitarles a que descubran muchas de Ujú, estas sí. anécdotas de ello en el libro que está construido en la segunda parte a partir de la historia de 22 mujeres de las tres etapas que le he contado. Ok, sí, es una... Y el libro también relata un poco sobre el costo personal de las mujeres. Doctora Gioconda, ¿cuál es el mensaje que usted daría a las activistas ahora con respecto al costo personal de seguir esta lucha? O un mensaje de resistencia. Considero que es una obligación que este momento las mujeres eh, mm, sigan organizándose y alcen su voz en contra de las grandes injusticias a nivel nacional, latinoamericano e internacional que estamos viviendo. Pero es también importante el subrayar que toda esta lucha está atravesada por un problema de clase, de etnia y racial, Ujú, porque el problema y nuestra lucha debe dirigirse a las mujeres del pueblo, que son las más rezagadas, las que están siendo explotadas, no tienen trabajo, las que han tenido que salir del país para buscar un futuro en otros lugares. Y entonces yo creo que es la unión férrea
a pesar de las diferencias que podamos tener las mujeres, pero tenemos un solo objetivo, que es el que las mujeres tengamos el derecho todos los derechos dentro de la sociedad, menoscabados este momento de una manera muy señalada, y que todo esto yo creo que nos lleva a la reflexión que es el momento en que debamos salir con nuestras voces de protesta, de lucha, porque no podemos consentir de que nos quedemos inactivas. Ujú. Sí, bueno, ya para ir cerrando un poco esta breve charla del libro, como coautoras de este libro, si pudiera dejar un pensamiento en la mente del lector joven sobre este libro, ¿cuál sería la idea que quisiera dejar en la mente de un lector sobre este libro? Pregunta muy interesante, pero creo que lo que es la razón de ser del libro Ujú, es muy importante que todas las generaciones y sobre todo las jóvenes generaciones conozcamos la historia. La historia es una fuente riquísima de lecciones, de enseñanzas, de avatares. Usted preguntaba en antes los costos personales. Bueno, ujú, sí que fueron muy fuertes para todas estas pioneras, ¿no? En su vida personal, en su vida familiar y sin embargo, todas ellas en el libro se muestran optimistas y convencidas de que fue el mejor camino que pudieron escoger. ujú, Entonces, mi mensaje sería conocer la historia, porque en la historia nosotros podemos encontrarnos también, encontrar nuestras raíces, encontrar de qué somos herederos y herederas y poder continuar y proyectarnos. El tener memoria, el comprender la verdad, la herencia que recibimos tanto en lo de género, pero también, por ejemplo, en lo étnico, también en la rica historia que tiene nuestro país, nuestra sociedad local, es fundamental para proyectarnos al futuro. ujú. Y para usted, doctora Gioconda, ¿cuál sería ese pensamiento que quisiera dejar acerca de este libro en la mente del lector? En la mente del lector, especialmente de la juventud, Sí, de la que juventud. sigamos abriendo caminos. Ujú, Y quizá un momento, parafraseando un poco Allende, lleguemos a tener anchas avenidas en donde estemos las mujeres como protagonistas, junto indudablemente a nuestros compañeros varones, pero con justicia, con igualdad, con soberanía, y que en condiciones en que podamos tener una vida más justa, más equitativa. ujú. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de este breve espacio. Les agradezco muchísimo haberse dado el tiempo de estar aquí para hablar un poco Con mucho sobre, gusto. sobre esta historia de las mujeres. Recordar a los espectadores de Cuenca Radio que el lanzamiento de este libro está programado para el día jueves 4 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el auditorio Marco Valencia de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Entonces Así esperamos es. que asistan, que conozcan un poco la historia de las mujeres que lucharon por los derechos que ahora vemos normales. Entonces esperamos que asistan y que sean testigos de este lanzamiento. Muchas gracias por ver Cuenca Radio. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. muchísimas gracias. Cuenca Radio. Cuenca Radio. Escucha las voces que dan vida a nuestra comunidad. Somos el espacio donde la información, el entretenimiento y la cultura se juntan. ¿Qué tal, amigos de Cuenca Radio Universitaria? Disfruta de novedosos contenidos hechos por y para estudiantes. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Cuenca Radio, el conocimiento en sintonía.